hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, donde hablábamos de 3 puntos de la iglesia primitiva. Vamos a hacer lo que se llama una predicación expositiva, que vamos a continuar con el tema que vimos la semana pasada. O sea, estuvimos viendo Hechos 2, vamos a ir a Hechos 3, porque quería seguir que nos vayamos metiendo en la actividad y cómo fue surgiendo y qué hacía la iglesia y qué tenemos que hacer nosotros hoy en día. Veíamos que la iglesia creció, empezó a despertarse en Hechos 1, después se manejaban y iba creciendo cada uno en forma individual a través de las enseñanzas apostólicas. Otra enseñanza que hacía la iglesia, que compartían entre ellos todos sus bienes y entre ellos se sostenían y oraban en todo momento. Eso era en Hechos 2, en Hechos 3 vamos a continuar, pero ya vamos a ver que la iglesia sale afuera. Ya las necesidades de ellos estaban más o menos cubiertas, estaban contenidos, pero la iglesia empieza ahora a salir. La iglesia se empieza a mover, empieza a llevar una palabra, una predicación a los que necesitaban. Hoy cantábamos hace un ratito que el Señor tiene el control, ¿no?, de todo aquello que vendrá, que el Señor tiene el control de nuestras vidas, de nuestras situaciones difíciles, fáciles, complejas, cosas que tenemos que hacer o vivir o atravesar o decisiones que tenemos que tomar. Pero confiamos que la providencia, confiamos que la mano de Dios va a estar ahí, ¿no? ¿Amén? ¿Es así? Entonces creemos y confiamos que Dios resuelve nuestras situaciones y nuestra vida. Entonces hoy no vamos a mirar en nosotros, vamos a mirar afuera. ¿Qué era lo que la iglesia hacía en ese momento y qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer? No era la iglesia perfecta, y ahora vamos a ver detalles. Le voy a comentar algunos chismes de la iglesia primitiva. No era una iglesia perfecta, era una iglesia en evolución, en crecimiento y en madurez espiritual, que todo eso va teniendo cada persona y todo eso va teniendo cada creyente en la evolución y en su madurez y en su relación con Cristo, que era la manera en que la iglesia iba creciendo. Y eso también en nuestros días. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que ir madurando, evolucionando, creciendo, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad. Yo le decía a unos hermanos ayer, yo no entiendo la predicación, no la entiendo. Porque Cristo dice que Él une su voz a la nuestra cuando nosotros estamos predicando fielmente la palabra y es Él el que está hablando al corazón de su pueblo. Lucas 10:17, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y no se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a los 70. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Cristo está hablándole a su pueblo a través de un ser humano que está predicando fielmente la palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Es la voz de Jesús la que viene a la iglesia cada domingo. Hermanos, la predicación de la palabra es algo extremadamente glorioso y extremadamente importante, porque Dios está hablando. Yo a veces veo a las personas en la iglesia y están como en la luna cuando un predicador está hablando. Esto es tan crucial. Dios está hablando a su pueblo si su palabra está siendo predicada. Y eso es lo que vamos a apuntar hoy, la predicación de la palabra. Sea desde un púlpito, como hoy tengo la responsabilidad que me toca a mí, como lo ha tenido Valeria el miércoles, desde hacerlo con la mayor fidelidad, transmitiendo la palabra de Dios tal cual, sin poner opinión o queriendo meter sabiduría personal, sino que sea el Espíritu que esté hablando, o ustedes, o cada uno de nosotros cuando estamos en la calle. Todos tenemos un mensaje, algo que compartir, algo que decir. Y ese mensaje lo empezó a dar de conocer la iglesia primitiva y a través de un hecho que empezó, un milagro. Vamos a ir a Hechos capítulo 3. Este acontecimiento que relatan en Hechos, del milagro de esta persona, de este cojo, es el único milagro que se detalla con mucha precisión en el libro de Hechos, porque es bisagra para el crecimiento y para la expansión del evangelio en la iglesia. A través de este mensaje, de este milagro que respaldó el mensaje de la palabra de Dios. Y se acuerdan que yo les contaba la semana pasada que los creyentes, muchos de los que iban dando
sus cosas que ya no las llevaban al templo, sino que las llevaban y las repartían entre los creyentes, molestaba al clero religioso. Y ahora estos acontecimientos milagrosos comenzaron a enfurecer más a la pope judía, a la sinagoga, a las cabezas de sinagoga, y a través de este efecto bisagra, de este milagro, empieza la persecución de los creyentes. Entonces, la palabra de Dios siempre se expandió a lo largo de la iglesia primitiva por medio de la persecución, porque si no, la iglesia estaba sentada en un pueblito pequeño muy feliz y no se daba a conocer el evangelio. Y el evangelio, la premisa que dejó Jesús era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, como los creyentes a veces eran medios cómodos, Jesús los tenía que empujar un poquito, Dios los empujaba un poquito para que salga la iglesia a predicar. Entonces, en la medida que eran perseguidos, que iban escapando de pueblo en pueblo, iban llevando la palabra de Dios. Y este es el efecto bisagra que comienza en la historia de la iglesia, la persecución. Dice Hechos capítulo 3, un día Pedro y Juan subían al templo, eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vinieron allí y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo en la puerta llamada La Hermosa, para pedirle limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio a Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le diera limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: miranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta de la Hermosa, y se quedaron admirados y asombrados por lo que había sucedido al cojo. El 11. Mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón, y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Cuando Pedro los vio, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si nuestro poder o piedad hubiéramos hecho algo por este hombre, que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios les ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia, pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y Dios haga venir sobre ustedes los tiempos de alivio y les envía a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo: el Señor, su Dios, le levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo, porque todos los profetas, a partir de Samuel, han hablado de estos días y lo han anunciado. Ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestro antepasado, cuando le prometió a Abraham:
en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar, lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Amén. Hasta aquí la palabra. Pedro, después de hacer este milagro por medio del poder de Dios, empieza a predicar y se está dirigiendo a un pueblo netamente judío. Ahí no hay gentiles escuchando el mensaje, sino son judíos. ¿Por qué? Porque Pedro empieza a hacer un relato, empieza a traer desde el Antiguo Testamento, empieza a mostrarle la relación de Jesús hacia los antiguos profetas, donde fue anunciado. Lo que Pedro trata de, recuerden que la tradición judía en su momento, antes se practicaba en forma oral. Entonces los padres le relataban a sus hijos todos los acontecimientos y las enseñanzas que venían desde el Antiguo Testamento, ¿no? En forma oral se la transmitían de generación en generación. Entonces Pedro hace un pequeño recuento de toda la historia hasta poder mostrar que Cristo es la promesa dada desde los profetas, desde Abraham. Entonces Pedro viene haciendo esa relación, entonces eso nos muestra que está hablando netamente a un pueblo judío. ¿Por qué? Porque es un pueblo que empezó a creer, pero que venía arraigado de muchísima cultura y tradición. Estaba muy arraigado a la ley. Entonces era un pueblo que tenía una nueva convicción, que le fueron abiertos los ojos, ¿no? Pero que seguían todavía muy apegados a lo que era la ley. Por eso en el capítulo 3, versículo 1, vemos que iban a orar 2 veces al día. A las 6 de la mañana comenzaba el día para un judío y a las 3 de la tarde eran los tiempos, los momentos de oración. Daniel capítulo 9, versículo 20 y 21 habla lo mismo, de que oraban a la mañana y oraban a la tarde, y esos eran los horarios donde se congregaban en el templo, ¿no? Y hacían el momento de oración, de sacrificio. Voy a pedir a los chicos que pongan la foto. Les traje una foto de lo que era el templo de la Hermosa. No es fotocolor porque obviamente es una reconstrucción. A ver si se llega a ver bien desde ahí. La puerta de la Hermosa, donde está la flecha que marca, esa era una entrada que solamente pocas personas podían entrar. No todo el mundo entraba por ahí. Obviamente una construcción muy imponente, ¿no? Donde toda la parte, el nombre de la Hermosa era por cómo estaba construido esos portales. En portales, me calculan, de 27 metros de alto, en 2 hojas, donde había oro, había metales. Era una construcción muy, muy buena para ese entonces por eso la definición de la Hermosa. El pueblo judío entraba por ahí, los gentiles entraban por otro lado, los gentiles podían llegar solamente hasta esta parte. Este era como un patio. Después, en la medida que si eran judíos, podían seguir avanzando. Si eran gentiles, no podían avanzar. Había carteles donde decía que si avanzaban los mataban. Y después comienzan los distintos lugares, porque está el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, donde las mujeres también podían llegar hasta ahí nomás. Podían ofrendar ahí, pero no podían avanzar, y ahí se les daba enseñanza a las mujeres. Solamente los hombres podían avanzar, y después toda la parte sacerdotal donde llegaba al lugar santo y santísimo. Pero estaba, digamos, por grada delimitado hasta dónde podía llegar. Por un lado gentiles, por un lado mujeres, y los hombres tenían mayor acceso, ¿no? Eran 14 hectáreas más o menos la dimensión de todo el templo. Tengan en cuenta que albergaba mucha gente que venían desde otras ciudades a adorar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo judío empieza a conocer esto, lo nuevo, que es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Bueno, Pedro, ¿no? y otros, y Pablo en su momento, distintos apóstoles vienen haciendo la narrativa para que el pueblo entienda desde los comienzos de su historia. Quien hoy está presente es aquella persona que le venían profetizando y enseñando desde hace muchísimos años, ¿no? Por la necesidad, para que también entienda el pueblo judío. Después tengan en cuenta que acá estamos más o menos entre el 30 y el 35, el 33 y el 35 de la era cristiana,
y después más adelante está el relato del libro de Hebreos, que también fue escrito por Santiago, hermano de Jesús, para el pueblo judío netamente, donde se afianzaba todas estas enseñanzas que le daban para explicarle que ellos vivían por ley, pero que ya esa ley a la cual ellos estaban atados ya no era necesaria, porque Cristo trajo el cambio, porque Cristo trajo el nuevo fundamento, porque Cristo trajo lo que era lo nuevo, un nuevo altar, un nuevo sacrificio que era por una vez y para siempre. Por eso fue necesario escribir el libro de Hebreos exclusivamente para judíos, donde ahí se les enseñaba que ya tenían que dejar esa tradición, ya cumplió un ciclo, ya está, hoy está Cristo quien cumplió todas las profecías y todas las promesas y todas las obligaciones que había en todo el Antiguo Testamento. Por eso la necesidad de escribir también ese libro, que era de enseñanza para el pueblo judío. Entonces, nos encontramos con un pueblo que recién se empezaba a mezclar un poco con los gentiles, que había muchas diferencias todavía, por eso en capítulo 8 del libro de los Hechos habla de un concilio donde empiezan a regular o a implementar algunas leyes para que puedan integrarse gentiles con judíos, donde le pedían por favor, porque tengan en cuenta que los judíos no eran gente muy amorosa, siempre trataban de perros a los gentiles. Entonces estaba esa necesidad de que el pueblo empiece a unirse en pos de creer en el Señor Jesucristo y a convivir y a compartir, ¿no? Entonces, a través de ese concilio que se arma de los líderes referentes de las iglesias y los apóstoles, se empiezan a determinar algunas medidas de convivencia para que estén juntos los judíos con los gentiles. Por ejemplo, se les enseñaba a los gentiles a que no coman cierto tipo de comida, que los judíos para ellos era una afrenta. Entonces se le exigía a los judíos que no exijan a los gentiles a circuncidarse. Todo eso era etapa y parte del crecimiento de la nueva iglesia que se estaba formando. Obviamente esos crecimientos no eran así. No es de la noche a la mañana. Todas las tradiciones y culturas que se venían manteniendo por años se tenían que borrón y cuenta nueva. No, porque son cosas arraigadas en las personas, ¿no? Que vienen de generación en generación, o hábitos o formas que tienen las personas, donde había que cambiar todo eso mostrando el nuevo evangelio que había a través de Jesucristo. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. En la iglesia somos un grupo de personas, no tenemos aquí hoy, creo que yo sepa, personas judías, somos todos gentiles, digamos, a definición de la palabra de Dios, pero tenemos que ir como iglesia, ir creciendo, ir madurando, ir sosteniéndonos, ir ayudándonos. Obviamente es un trabajo, no es fácil, porque muchas veces uno ve a los hermanos que te da ganas de tirar un bibliazo por la cabeza. Puede pasar, obviamente, ¿no? Pero bueno, estamos en formación, estamos en transformación de nuestras vidas, que Dios va haciendo en nosotros, como fue transformando y modificando los hábitos y tradiciones de la iglesia primitiva, lo va haciendo hoy en nuestras vidas. El tema es que el punto está, que ahora lo vamos a ver adelante, es hasta que uno no da ese primer paso, Dios no empieza a veces la obra. Ahora vamos a ver el milagro del cojo. Hasta que Pedro no extendió la mano, Dios no empezó el milagro. Porque había que tener una determinación antes. Y en nosotros muchas veces es lo mismo. Tenemos que tener la determinación de seguir a Cristo, de entregar realmente mi vida a Dios, de realmente querer servir, de realmente querer amar y ver la necesidad de los demás. Decía, hoy no vamos a ver nuestras necesidades, sino como iglesia vamos a ver la necesidad que hay afuera, que eso fue lo que manifestó en este primer evangelio, esta primera predicación, del evangelio, manifestó Pedro, ¿no? Cuando la iglesia empezó a moverse. Y en ese momento, cuando los apóstoles predicaban, y había muchos milagros. ¿Por qué? Porque la misma palabra se respaldaba con el poder de Dios. Y hoy en la iglesia también tiene que suceder lo mismo. Tiene que haber predicación de palabra, tiene que haber autoridad en la palabra y tiene que haber acompañamiento con el poder de Dios. Porque Dios, segunda de Corintios 5:17, Dios respalda su palabra, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Los
apóstoles salían a predicar y Dios respaldaba esa palabra que se daba con poder, a través de milagros, ¿no? Porque no era solamente que estaban aboliendo una tradición, sino que estaban hablando de un Dios de poder y de un Dios de transformación. Cuando Pedro empezó a hablar, no habló de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, sino Pedro fue muy claro y muy sencillo: arrepiéntanse y vuélvanse de sus pecados, para que Cristo traiga alivio a sus vidas. Ese era el mensaje sencillo y básico que llevaban los cristianos, de la necesidad de volverse cada persona a Dios. Y hoy nosotros estamos acá porque en un momento tuvimos esa necesidad de acercarnos a Dios. Muchas veces llegamos por crisis, por enfermedades, por problemas, por situaciones a Dios. No llegamos porque generalmente el hombre tiende a ser más rebelde o tiende a querer alejarse de Dios. No llegamos porque nadie se levantó y dijo: ay, hoy me quiero entregar a Dios. No, nadie lo hizo. Sino Dios nos fue trayendo a través de circunstancias, a través de acontecimientos que tuvimos que vivir en nuestras vidas, y eso fue lo que nos hizo acercarnos y llegar a Dios. El volvernos a Dios. Eso era lo que predicaba Pedro, una forma muy sencilla, sin tanta teología, sin tanto evangelismo explosivo, sin tanta predicación expositiva. Vuélvanse a Dios de sus pecados. Y fue el mensaje que dieron todos los apóstoles. Hoy la gente tiene la necesidad de volver a Dios porque el ser humano es rebelde ante Dios y el hombre generalmente no busca de Dios. Entonces uno tiene que llevar a que las personas entiendan. Uno, tirar la piedra, tirar el mensaje. Después la obra la hace el Espíritu Santo. No piensen porque ustedes le van a predicar a una persona, esa persona se va a convertir. Ustedes cumplan en predicar nada más. Cumplen en decirle a los demás que necesitan de Dios, a que las personas que están en crisis que se acerquen a Dios, a los enfermos que se acerquen a Dios, que tienen la necesidad de Dios. Y Dios después va a hacer el resto, de acuerdo a su voluntad. Será sano, no será sano, cambiará la realidad de su vida. Pero nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes de dar a conocer el mensaje de Cristo, de que hay un Dios que nos ama, de que hay un Dios que quiere transformar nuestra vida, de que hay un Dios que quiere cambiar nuestras realidades. Pero tenemos la necesidad de acercarnos a Él, porque nuestra tendencia como seres humanos es pecadora. La iglesia iba creciendo, como les decía recién, crecían en número. Después de este mensaje de Pedro, 2000 personas se acercaron a entregar su vida a Dios. 2000 personas de distintas culturas, etnias, y en este caso puntualmente más eran judíos, porque era un mensaje netamente dicho a judíos, pero en cada predicación había 2000, 3000, 5000 personas que se entregaban a Dios. Personas nuevas, con un montón de hábitos, un montón de costumbres, que había que madurar y que tenía que crecer. Y eso era necesario, porque de esa manera iba creciendo la iglesia, se iba conformando en número, pero también iba sentando sus bases. Esas personas que se entregaban a Cristo, que entregaban su vida a Dios, eran enseñadas en las enseñanzas apostólicas, eran enseñadas en el compartir, ¿no?, sobre las necesidades, y eran enseñadas a orar. Pero un proceso de crecimiento, y ese proceso de crecimiento es el que decía anteriormente, tiene que haber en nuestras vidas, donde sabemos que cuando llegamos a Cristo, cuando cada uno entrega su vida al Señor, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es un punto de partida para que comencemos a vivir una nueva vida. Obviamente el pasado nos pegó, nos castigó, nos dejó marca, nos dejó secuelas, obviamente que sí, porque cada uno vive una realidad distinta. Pero Dios es el que se ocupa de sanar ese corazón, de sanar esas heridas, ¿no?, de cambiar ese pasado. Hoy Dios hace una realidad nueva en tu vida, donde te da la posibilidad de la mano de Él vivir una nueva realidad, una nueva vida. No es que te entregaste a Cristo y ya está, chiscamos los dedos, pan, paz, prosperidad, trabajo, felicidad, el Mercedes en la puerta y la cuenta bancaria abultada. No es eso. Simplemente que Dios te enseña una nueva posibilidad en tu vida, donde vas a tener una nueva relación con Él, donde vas a tener una guía en tu vida, donde no vas a estar solo, donde vas a tener paz en tu corazón, donde vas a tener paz y una certeza que no muchas veces vemos, que cuando el día que partamos de acá, sabemos que tenemos un futuro asegurado.
La iglesia empieza a crecer, crece en número, crecen los problemas, porque a medida que también la iglesia iba creciendo y se empezaban a juntar las distintas etnias, después empezaba a haber muchos problemas. Más adelante en Hechos relata, por eso tenían que buscar más personas que sirvan a Dios, que estén ayudando, donde había problema entre los griegos y los judíos, porque las viudas griegas no eran atendidos, se quejaban los judíos, entonces tenían que buscar gente para que estén haciendo el trabajo de acción social, digamos, proveyendo sobre las necesidades, y había diferencias entre la iglesia porque decía, ellos los atienden porque son judíos, ellos son gentiles, no le dan nada, o hay preferencia acá. Había disputa, como les contaba la semana pasada, entre los mismos apóstoles a veces, porque tengan en cuenta que son personas escogidas por Dios, pero, como dice Hebreos, ¿no? Personas sujetas a pasiones, porque eran hombres, porque eran seres humanos, no eran extraterrestres que venían y tenían la vida resuelta. Eran personas con un corazón ampliamente rendido a Dios, ampliamente dedicado a Dios, pero eran personas con un montón de defectos, con un montón de virtudes, pero lo más importante, una disposición increíble para entregarse a Dios. Entonces, entre todo ese revuelo, la iglesia va creciendo. La iglesia crece donde hay diferencias, pero también empieza a ver la madurez de los creyentes, a entender la importancia, que es lo que ahora vamos a ver, de mirar afuera. Pedro sencillamente le dijo, mírame. Pedro puso primero los ojos en el cojo y después le dijo, mírame. Y como iglesia tenemos que ver la necesidad de afuera. Quizás no tenemos un mendigo para darle algo, o quizás no tenemos mucho para darle, pero tenemos todo seguro algo que podemos dar, algo que podemos compartir. Quizás uno puede decir, no, pero la verdad es que yo no tengo nada, no puedo hacer nada, no tengo nada. Es que nada va a ser de lo que vos tengas lo que transforme, lo que cambie a la otra persona. ¿Se acuerdan la alimentación de las 5.000 personas cuando estaba Jesús? ¿Se acuerdan la alimentación que hizo? Siéntese toda la gente, júntense por familia. Bueno, ¿cómo empezó eso? Un chico trajo 3 peces y 2 panes o algo así era, no me acuerdo exactamente numéricamente. Pero empezó en la predisposición de una persona. No era un servicio de catering. No, era la predisposición, la entrega de eso poquito que tenía, y Dios después se encarga del resto. Dios no necesita que vos tengas los recursos y las facultades, si eres el dueño de los recursos y las facultades. Dios no necesita que vos tengas una teología súper espiritual para salir a hablar. Dios no necesita que vos tengas el conocimiento tan profundo, que seas un exégeta, que puedas contrarrestar todo ataque de acechanza que te pueda hacer, ejemplo, un testigo de Jehová si te encontrás. Obviamente tenemos que estar preparados. Eso no quita de que no leamos la Biblia y nos instruyamos. Pero no necesita que seas un exégeta, ni un teólogo, ni un maestro de la palabra para salir a predicar. Dios quiere tu predisposición. El dueño de los recursos y las facultades se va a encargar de darte las herramientas que vos vas a necesitar. Este chico, tengo 3 panes, 2 peces, y después Dios hizo el milagro. No crea que por tu facultad, inteligencia o a virtudes o habilidades que vos tengas es que Dios va a hacer el milagro. Dios va a hacer el milagro a través de la disposición de tu corazón. Después vos, algo bueno para entregar, no tenemos. Dios pone en nosotros las facultades, Dios pone en nosotros las habilidades, son don de Dios para que los músicos toquen con excelencia. Pero más allá de que toquen con excelencia, Dios quiere la disposición de sus corazones. De las maestras que enseñan en la escuela dominical, Dios no les pide que sean teólogas, exégetas para los chicos. Sí que sean responsables en una buena enseñanza de preparación de la lectura, de la palabra, pero que es una disposición de servir. Quien abre las puertas y nos recibe, Dios no le pide que sea bilingüe ni que se vista de jaquet. Dios pide la disposición de un corazón que reciba a las personas con una sonrisa y con amor, porque son la primera cara visible de decir bienvenido a la casa del Señor. Y así a cada uno. Dios no pide ingenieros de sonido para el servicio, para que esto salga bien.
Dios pide una persona con predisposición y un corazón abierto para servir a Dios en esto. La predisposición es lo que importa. Y después Dios hace el resto. Así que no crea que todo lo que hagamos Dios lo va a hacer porque yo pueda, sepa o quiera hacer algo. No. Dios lo va a hacer en la forma que Él quiere y como quiera. Simplemente que quiere darme la posibilidad de participar, a mí y a ustedes, en dar la palabra de Dios. Pero tiene que haber una predisposición del corazón. Pedro se encuentra con este cojo y le dice: mírame. ¿Por qué le dijo al cojo mírame? Porque Pedro lo vio primero. Sencilla la regla. Bueno, nosotros como iglesia tenemos que estar viendo qué pasa afuera. No podemos conformarnos con ser un pueblito muy feliz, un pueblo pequeño, todos contentos. No sé si vamos a ser una iglesia de miles de creyentes, no lo sé, pero sí sé que hoy somos pocos. Y que la responsabilidad nuestra como iglesia no es porque seamos pocos, seamos muchos, es predicar el Evangelio. Y de acuerdo a la predicación del Evangelio veremos los frutos. Veremos las personas que vienen, las personas que se van a congregar, aquellos que van a venir. No porque necesitamos ser un número, sino porque necesitamos que la gente se salve. Porque hay un plan de Dios para las personas, para su familia que quizás no conoce a Cristo, su compañero de trabajo. El día jueves hay un grupo de personas con los que me junto 2 veces a la semana, y el jueves estábamos comiendo y la mayoría, algunos tienen empresas, otros tienen negocios. El único tirado soy yo, ahí. Después el resto ninguno es tirado. Y siempre hablamos de distintas cosas, ¿no? Del deporte que nos gusta, de la familia, cosas. Y entre charla y charla, estábamos comiendo un asado, pude tirar la primera palabra de Dios. Me encanta el rugby, juego el rugby y nos dedicamos a hablar de rugby. Pero también yo sé que esas personas que juegan al rugby conmigo, si no les predico, por más empresario y mucha plata que tengan y negocios y todas esas cosas, se van al infierno. Y yo después no quiero rendir cuenta por esa gente que se está yendo al infierno y yo no les prediqué, porque el responsable soy yo. Entonces todos tenemos un grupo donde intervenimos y pude tirar la primera palabra. Y pude hacer un comentario de lo que Dios salvó mi vida. ¿Sabés que yo tengo la suegra de mi mujer, va a la iglesia? Sí, los evangélicos ayudan mucho, qué buena gente que son. Pegó. Todos tenemos un lugar donde nos movemos, donde tenemos que impactar con nuestro testimonio también. Porque es lindo, sí, soy creyente evangélico y después me la mando hasta acá y, mirá el evangélico. ¿Qué pasa en la fábrica generalmente? El evangélico queda muy mal parado dentro de la fábrica. O el pastorcito, todas esas cosas, ¿no? Que se dicen en los chistes que hacen en la fábrica. Entonces todos tenemos un lugar donde nos movemos, donde tenemos que dar testimonio y dar la palabra de Dios. Yo tiré la primera piedra y pude hablar con alguno que otro, hacer un comentario, y falleció el padre de uno y he podido hablar con él. Dios después hace el resto, pero mi disposición tiene que estar. ¿Por qué? Porque si nosotros compartimos con personas que compartimos mucho tiempo y no hablamos del Evangelio y no le decimos que Dios está buscando, que necesitas de Dios, el día que esa persona parta, nosotros vamos a rendir cuenta por aquellos que no le hemos predicado. Nosotros vamos a rendir cuenta por aquellos que comparten 8 horas de trabajo. No hace falta que entremos re evangélicos, no, es compartir nuestra vida, compartir que Dios te ama. Sencillo, no tanta teología, no tanto circo ni tanta pomposidad. Que nuestra vida dé testimonio y decir, Dios te ama. Dios está ahí para cuando vos estás pasando lo que estás pasando. Acércate a Dios, entrega tu vida a Dios, búscalo a Dios. Me ha tocado hablar con mucha gente de distintos extractos social, donde sencillamente le pude decir, busca a Dios, no te quedes con esto, acércate, busca a Dios. Todos algo tenemos para decirle a alguien. No puede ser que nadie tenga nada que comentarle, nadie que decirle a nadie. No puede ser que nadie, o nos movemos en un círculo netamente cristiano donde son todos salvos, cosa que dudo,
pero todos tenemos la responsabilidad de decir, Pedro fijó la mirada en el cojo, nosotros fijemos la mirada en nuestro alrededor. No vamos a ir ni a Judea, ni a Samaria, ni a otra provincia. Ya tenemos misioneros en las cuales nosotros tenemos que estar ayudando a hacer el trabajo que nosotros no podemos hacer porque yo por tiempos y no puedo ir a otro lado a predicar. Bueno, hay personas que lo hacen, entonces apoyemos a esas personas. Pero sí, donde nos movemos, donde andamos, tenemos la posibilidad nosotros de hablar. Fijemos la mirada en la necesidad de los demás. Puede ser económica, pero no siempre pasa por ahí. Porque necesidad de las personas están pasando todos. Vemos la tele, vemos los noticieros que lamentablemente matan a un chico, a un delivery, una familia destruida. Todos tienen algo que escuchar. Todo el mundo necesita un mensaje que recibir. Y esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es congregarse, venir, solidificarse, fortalecerse acá para salir a predicar, para salir a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha hecho algo en nuestras vidas que eso lo tenemos que dar a conocer. Nos salvó, nos dio una nueva posibilidad, restauró matrimonios, restauró familia, me sanó. El otro día me tocó hablar con una señora que a través de distintas circunstancias que le pasó en la vida se despertó un cáncer de colon. Y por la obra, esta señora a través de todo esto llegó al Señor. Se entregó a Cristo y después de 2 años de tratamiento Dios la sanó y quedó liberada de ese cáncer, me contaron otro día. Y el mismo caso, mismo cáncer de colon, en otra persona creyente, la mató creo que en pocos meses. Y la familia de esta persona creyente me decía, ¿cómo puede ser que Dios no hizo el milagro? No es que a Dios se le escapó la tortuga, y es difícil, pero tampoco tenemos toda la respuesta. ¿Cómo puede ser que por el mismo hecho una persona es salva y sana y la otra persona es salva y muere? Muchas veces pienso que a veces los actos que para nosotros parecen incomprensibles de Dios, pero Dios tiene un propósito para cada cosa. Dios tiene algo para cada persona. Esta persona llegó a través de una enfermedad a Cristo. La otra persona se fue con Cristo porque era salva por medio de la misma enfermedad. Todos tenemos una fecha, eso lo tenemos que saber. Todos tenemos, bueno, ¿cómo llegamos a esa fecha? ¿Estamos añadidos, como leíamos la semana pasada, en el pueblo de Dios, en los que Dios iba añadiendo? Bueno, la gente que está afuera no está añadida todavía y es nuestra responsabilidad poder hablar. No quedarnos como iglesia, calladitos, disfrutando nosotros de las bendiciones, engordando nosotros, y el pueblo y la gente que está afuera se está perdiendo. Pedro fijó la necesidad, en este caso fue de una persona, y obró en consecuencia. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. A pesar de que no sé, no estoy preparado, no puedo, mi carácter, mis facultades, mis excusas. No, Dios quiere una predisposición. Y eso es para la iglesia, eso es para todos, la predisposición. Cuando vos te predispones, Dios te va a respaldar. ¿Qué fue lo que hizo con los apóstoles? ¿Qué fue lo que hizo cuando ellos empezaban a predicar la palabra? Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Y esto es para un chiste, pero está bueno. Tengan en cuenta que en aquel momento la iglesia primitiva recaudaba muchísimo. Muchísimo recaudaba la iglesia primitiva. Y Pedro, ¿qué dice? No tengo oro ni plata. Pedro era el líder en ese momento de la iglesia. Vemos la predisposición de un siervo que no se enriqueció de lo que estaba juntando la iglesia primitiva en aquel entonces. Muchas veces vemos pastores en grandes camionetas, iglesias multiteatros y pastores millonarios. Y la iglesia primitiva sostenía muchísima gente y daba muchísima obra en acción social y recaudaba muchísimo. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. El líder de la iglesia primitiva. Vemos la predisposición de una persona y eso es lo que busca el Señor. Obviamente era sostenido por la iglesia, donde le daban comida
y alguna que otra ropa o sandalias, ya que andaban lado por lado, pero no se enriqueció de la iglesia, no sacó ventaja de la iglesia como lamentablemente hoy pasa. Entonces Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. Al mendigo quizás no lo puedes levantar, no le puedes dar un plato de comida, no le puedes dar nada. Al mendigo o la persona X, acá tenemos el ejemplo del mendigo, pero seguro tenés algo para decirle. Al compañero de trabajo, al familiar, al amigo, al dentista, al médico, con las personas que hablamos. Entonces no tenemos excusa como iglesia de que tenemos algo que dar a conocer. El mendigo fue sano. Enseguida comenzó a seguir obviamente a sus referentes visuales, que fue Pedro y Juan, y lo siguió a ellos. Y empezó a ir a congregarse, digamos. Entró en la iglesia primitiva y alababa y daba testimonio. Y la gente miraba. Los que andaban por alrededor miraban. Los que andaban por ahí miraban. Y este no era el que estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque hubo una transformación que Dios hizo en esa persona. Esa misma transformación es la posibilidad que nosotros le podemos dar a otros de que Dios transforme su vida y su realidad. Primero a nosotros, que Dios transforme nuestra vida y responsabilidad. Por eso es tan importante la predisposición de nuestro corazón y de nuestra vida. Y después somos testimonio para otros. Y otros van a conocer el poder de Dios a través de nuestro testimonio. Como otra gente, cuando vio el poder de Dios obrando en el mendigo, muchos creyeron. Porque muchas veces las personas escuchan, pero también necesitan ver. Y a veces la necesidad de la persona es tan grande, ante una enfermedad terminal, ante una situación muy complicada, es tan grande esa situación, que a veces esas personas necesitan ese toque y ese poder de Dios. Y Dios obra y la persona se entrega. Pero alguien tiene que decirle a esa persona la posibilidad que tiene. Porque nos llega un ángel, ya no estamos en la época donde movían el estanque y la persona se tiraba al agua y después era sana o no era sana. No estamos en esa época, estamos en la época en que nosotros somos responsables de llevar la palabra de Dios a otras personas. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Un mensaje sencillo como el que dio Pedro, un mensaje claro de la necesidad de las personas volverse a Dios. Ese era otro principio que tenía la iglesia, que empezó cuando empezó la persecución. Era un principio que ellos empezaron sin darse cuenta, porque no es que la iglesia iba en una forma estratégica pensando cómo iba a crecer. Se dio que los perseguían, se dio que tenían que huir a otros pueblos, y en ese mismo acto que iban huyendo, iban predicando la palabra de Dios. No se avergonzaban de lo que lo estaban persiguiendo, de los que los estaban acusando, sino que ellos prevalecían y seguían predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eran superdotados, porque era una inteligencia, tenían una inteligencia artificial, porque eran personas teólogas, maestras en la ley, exégetas. No, porque eran personas que habían abierto su corazón a Dios, ni más ni menos. Por eso no está todo lo que nosotros hagamos en nuestras facultades, sino está en la predisposición. Pedro tuvo que extender la mano y Dios después hizo el resto. Porque Pedro, ustedes creen, Pedro mismo lo dijo, ustedes piensan que nosotros sanamos a esta persona, porque lo primero que se maravilló la gente es decir, estas personas tienen poder. ¿Por qué? Porque en ese entonces había muchos chantas, líderes religiosos que se atribuían facultades. Entonces era común que si alguno hacía por un acto de magia algo sobrenatural, pensaban que la persona tenía poder. Entonces por eso en otros pasajes se da a entender que a ellos se los pensaban que eran brujos y que tenían poder. No, Pedro decía, no es que nosotros tenemos poder. Dios ha obrado, y ahí les empieza a relatar. El Dios de nuestros antepasados y trajo la historia al presente para presentar a Jesucristo. Entonces fue Pedro a la disposición de estirar la mano, con la convicción que sabía que Dios lo podía ayudar. Entonces cuando usted estire la mano a alguien, tenga la certeza y esté en oración que Dios puede transformar esa realidad de la persona.
Tengo una convicción que he dicho muchas veces. Hace 500 años se produjo una reforma. ¿Recordáis? Y la iglesia reformada abrió la ventana y puso en la calle toda la chatarra que había acumulada durante siglos. Y un viento nuevo sopló en la iglesia. Han pasado 500 años, necesitamos urgentemente otra reforma. La iglesia ha ido almacenando cosas y ha tratado de adaptar la iglesia al sistema del mundo. De manera que no hablemos tanto de santidad, no sea que se asusten y se vayan. No tengo otro mensaje. Porque la santidad no es una opción de vida cristiana. Es la única forma de vivir la vida cristiana. Como dijo este siervo, no tengo otro mensaje que decirle. La santidad, nuestro testimonio, nuestra dependencia, nuestra relación de Dios, es la manera de vivir en forma cristiana. Es la forma en que vivía la iglesia primitiva. Si bien hice mucho hincapié en la iglesia tradicional, es porque no es que uno quiere volver a los himnos o volver a esas cosas tradicionales de antaño, el órgano y que no haya otro instrumento. No, nada que ver. Porque vivimos en un mundo en el cual tenemos que ayornarnos, pero no transar con el mundo. Y la iglesia muchas veces tranza con el mundo, donde afloja su mensaje para que las iglesias se llenen, para que haya ingresos económicos. La iglesia afloja su mensaje, donde hoy tenemos un mensaje donde es que uno sea libre, que haga lo que quiera hacer, que lo que le plazca y todo lo que ya sabemos. Y la iglesia muchas veces se ayorna a eso para que la gente venga, para que la gente no se vaya a la iglesia, o no se da un mensaje fuerte, porque en muchas iglesias no se da un mensaje fuerte donde se condena al pecado y se castiga, se condena y se expone al pecado, para que los creyentes no se ofendan, porque cuando los creyentes se ofenden se van, y si se van son diezmos y ofrendas que no entran. Yo la verdad no quiero recibir juicio de Dios por no haber dicho lo que tenía que decir. A la iglesia de Jesucristo no es puntual a una persona, sino es el mensaje que primero Dios me tiene que dar a mí y después compartirlo de ustedes, de tener una vida recta, una vida de santidad, donde nos tenemos que mover, donde tenemos que predicar, donde no podemos ser ciegos a la necesidad de los demás, donde no podemos quedarnos quietos al ver una sociedad que se está perdiendo, donde la iglesia necesita que yo sirva con un corazón predispuesto, sencillamente. Después Dios hace el resto. Eso es lo que Dios demanda de nosotros: disposición y entrega. Después Él va a dar las herramientas. Ya no hay excusa, no sé, no puedo hablar, no, la vergüenza, no, esto, no. Porque Pedro no tenía facultades médicas para levantar a un cojo. No tenía poder para hacer eso. Él confiaba en Dios. Pedro puso, ¿por qué confiaba? Y hoy cuando Mónica contaba el hecho de que su nietito dio toda la plata que tenía. ¿Por qué? Porque el nenito confiaba en que papá y mamá se iba a ocupar de darle lo que él necesitaba. Y si nosotros confiamos verdaderamente en Dios y creemos que Dios va a dar esas herramientas que necesitamos o lo que necesitamos, tenemos que obrar de la misma manera que esa criatura. Señor, acá estoy. No sé qué puedo hacer. No sé qué vaya a hacer. No sé qué querés que haga, pero acá estoy. Yo siempre digo al Señor, ¿qué querés que haga? Yo no sé qué tengo que hacer. Lo único que puedo decir, acá estoy. Ser una herramienta. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Después se va a encargar del resto. Él te va a dar la preparación, va a instigarte con el Espíritu Santo a que estudies, a que te prepares, a que te relaciones, a que te comuniques, porque la obra es de Él. No somos nosotros los formadores y moldeadores. Él es el dueño de la obra y de nuestras vidas. Y simplemente pide a nosotros la predisposición. Vos das la predisposición, decirle acá estoy, y después Él se ocupa del resto. Pero en esa predisposición tiene que estar la integridad de vivir una vida santa, una vida en santidad, una vida íntegra, donde damos testimonio de verdad. A mí me encanta, Pedro dice, sean coherentes su vivir con la fe que profesan. Seamos coherentes lo que decimos con nuestra forma de vivir. Esto es para todos.
Esto es lo que Dios muchas veces nos demanda a nosotros y que muchas veces dejamos de lado. La comunión con Él. Los judíos tenían, si bien una religiosidad, pero ellos clavados estaban a las 6 de la mañana para orar y a las 3 de la tarde para orar. ¿Cuánto tiempo en puntualidad le das a Dios en oración? ¿Cuánto tiempo a Dios en puntualidad le das en un devocional? ¿Cuánto tiempo en puntualidad te dedicas a leer la Biblia, a tener una relación con Él? No ser religiosos como eran los judíos, en que se manejaban a rajatabla, de que no se corrían de tradiciones, no de la palabra, de tradiciones. No seamos en ese aspecto, pero sí tengamos la integridad de decir, tengo que estar orando. Quizás me va a costar una serie más de Netflix, bueno, pero tengo que estar orando. Quizás me va a costar una distracción menos, un tiempito menos de dormir, pero tengo que estar orando. Tengo que estar orando, tengo que estar leyendo. Eso es lo que tenemos que hacer para ser como la iglesia primitiva, una iglesia activa, que se movía y que veía la necesidad de afuera. Hoy hay mucha necesidad afuera y no me refiero a lo económico solamente. Y la iglesia está vacía. Y hermanos han dejado de venir. Salgamos a buscar a esos hermanos, a preocuparnos por el de al lado, porque che, ¿qué te pasa que no venís? ¿Qué te pasa que no estás? Salgamos a ver la necesidad de los demás, traer familiares, invitar gente, porque tiene la necesidad misma que nosotros tuvimos en un momento. No es que ya, listo, me salvé yo, ahora el resto que se embrome. No, el resto tiene el mismo derecho que vos de salvarse y vos sos la herramienta para compartir. Yo a veces soy bastante reacio y enemigo a las emociones, porque a veces las emociones nos juegan en contra y un momento emotivo a veces nos lleva a decir o a hacer cosas que después no las cumplimos. Por eso tenemos que ser racionales, inteligentes, sí, con la emoción de la entrega a Dios, pero sabiendo lo que decimos. Hoy como iglesia Dios nos pide esa disposición de nuestras vidas. Pero no es porque hoy es el año 2025 y es el año de la disposición. No, es porque Dios todos los días quiere en nuestras vidas un corazón entregado. No es porque es un año y este año es el año de... No. Así no lo define la Biblia. Todos los días de tu vida, cada día de tu vida, Dios quiere esa disposición. No es el año 2025 de la disposición, no. Es el día de hoy que Dios pide la disposición de tu corazón. Y mañana iba a ser el día en que Dios te pida la disposición de tu corazón. Y el martes iba a ser el día en que Dios pida la disposición de tu corazón. Y el miércoles, y el jueves y el viernes va a ser exactamente lo mismo. Todos los días los mismos.